Buenas tardes, mi nombre es Natalia Camacho, estudiante de séptimo semestre de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy les voy a hablar de las estrategias de kinesiterapia de tórax y antes de esto quiero contextualizarlos en un caso clínico que me llamó la atención. El caso clínico es de un paciente varón de 72 años con EPOC. Él ingresa al servicio de urgencias con un cuadro de evolución de 8 días en donde se evidencia un aumento en el volumen y la purulencia del esputo. Además de esto, presenta un aumento de la sensación de disnea en el estado de reposo y presenta edemas en los miembros inferiores. Cuando se realiza la exploración, la evaluación por parte de enfermería encuentra que el paciente o el usuario fue un exfumador de hace 15 años, presenta disnea por esfuerzo, además de esto presenta oxigenoterapia en su casa, presenta un leve estado de sobrepeso, además de esto refiere que duerme muy bien, pero hay presencia de ortopnea. El paciente duerme en posición de semi-Fowler o de sedente. Esto como datos básicos. A la valoración de la cuidadora por parte de la enfermería se encuentra pues que la cuidadora como tal es su esposa. Esta se encuentra muy preocupada por la situación de su esposo, puesto que no es la primera vez que le ocurre, pues ya está acostumbrada, pero ya la última vez en que le pasó esto, pues ya se angustió un poco más de lo que realmente pues debería. Ella refiere que sale constantemente con sus nietos y con sus hijos, pero al preguntarle por ellos, ella responde que estos viven muy lejos o que nunca tienen tiempo. Y se ve realmente mucha tristeza por parte de ella porque sus nietos no quieren venir a visitar a su abuelo al igual que sus hijos. Y pues su esposo como tal se siente abandonado por parte no solo de su esposa, sino de sus hijos y de sus nietos, por el simple hecho de que pues la esposa como tal tiene una vida, pero por el hecho de estar cuidando todo el tiempo de él, pierde parte de ella. Entonces, ella no puede estar constantemente pues al lado de ella. Intenta hacer lo posible en lo que se puede, pero pues no se puede hacer completamente siempre esto. Entonces, es importante aclarar que el paciente refiere que se encuentra abandonado cuando las enfermeras se van de su lado. O sea, él todo el tiempo quiere llamar la atención, quiere que ellas estén a su lado. Aquí, pues, tenemos que juega un papel muy importante el rol de la familia, puesto que si el cuidador no siente como tal que alguien le está esperando en su casa para verlo, para sentirlo, nomás su presencia, él no va a tener expectativas en mejorarse porque realmente siente que están más preocupados sus cuidadores por parte del hospital o de la clínica en la que se encuentra que por parte de sus cuidadores o de sus familiares como tal. Entonces no va a poner su empeño o de su parte para realizar las estrategias o las terapias necesarias para llegar a su pronta recuperación, por lo cual es muy importante que tengamos esto en cuenta. Antes de realizar cualquier intervención con un paciente, se debe saber de cómo está su relación a nivel familiar, hablar con su familia, contactar con ellos, y esto se debe hacer pues un tratamiento, ¿no? Un tratamiento conjunto tanto con el usuario como con la familia del usuario. Saber si ambos tienen una buena relación y si no crearla, pues para que se vean mejores resultados al momento de realizar el tratamiento. Ahora sí como tal les voy a hablar de lo que son las estrategias de kinesiterapia de tórax. Bueno, entre los objetivos de la kinesiterapia respiratoria o la fisioterapia respiratoria, pues encontramos como tal facilitar la eliminación de las secreciones como principal objetivo. Asimismo, se busca disminuir el trabajo bronquial o el trabajo respiratorio. Se busca disminuir la sensación de disnea, mejorar el patrón ventilatorio,
prevenir diferentes disfunciones pulmonares, mejorar la fuerza y la resistencia y mejorar la calidad de vida al momento de realizar algún tipo de ejercicio. Entre los diferentes ejercicios encontramos ejercicios que permiten facilitar la ventilación pulmonar, debido a que pues esto lo que va a hacer, las estrategias lo que van a hacer es poner en movimiento toda la parte de la caja torácica. Tenemos técnicas de relajación en las cuales se usan para descontracturar y distender grupos musculares, induciendo pues a un completo estado de relajación al paciente. Encontramos los ejercicios de respiración diafragmática. Estos son ejercicios de respiración completamente normal, en los cuales el paciente lo que va a realizar es una inspiración lenta por la nariz. Se observa cómo se hace la elevación del abdomen y al momento de realizar la exhalación se va a realizar con los labios entreabiertos, como si se estuviera soplando una vela, es decir, algo así. Y si se observa, se logra descender el abdomen. Continuando, se pueden realizar ejercicios de expansión torácica. Son ejercicios que se realizan en las diferentes partes del tórax propiamente. Aquí lo que se busca es pues generar una presión en las áreas del tórax utilizando estímulos propioceptivos. Entonces aquí se aplica la mano en la zona a tratar en la parte de la inspiración. Ya después se relaja la presión cuando realiza la expiración. Entonces cuando realiza la expiración se realiza como tal lo que es el movimiento. Se realizan ejercicios con cinturón, que son ejercicios muy parecidos a los ejercicios que se realizan con la expansión torácica, pero pues son ejercicios en los que el paciente ya puede realizar propiamente por sí solo. Encontramos técnicas como lo son el drenaje postural, en el cual se requiere tener una adecuada ingesta de líquidos, por lo menos 20 litros. Se requiere de tener aerosolterapia. Entre las técnicas de higiene bronquial o de drenaje bronquial encontramos el soplino. Entonces aquí se trata de realizar una expiración lenta y profunda, así como una expiración lenta y profunda. Entonces la inspiración, a diferencia de la expiración, tiene que ser de una manera más rápida, por decirlo de alguna manera, tiene que ser mucho más violenta. Entonces lo que se va a hacer es realizar una inspiración lenta. Si se observa, se genera un ascenso de lo que es el abdomen, y al momento de realizar la expiración se genera el descenso de este mismo. Al momento de realizar la expiración se debe realizar con los labios entreabiertos, como si se estuviera dando un suspiro o como si se estuviera soplando una vela. Entonces sería algo así. Tiene que realizarse el vaciamiento completo de todo el aire que fue ingresado al pulmón. Otra de las técnicas que encontramos como tal es la tos. Entonces en esta el paciente realiza una inspiración profunda, en donde lo que va a hacer es cerrar la laringe y contraer la musculatura abdominal. Esto lo que va a permitir es un aumento de la presión intrapulmonar. Entonces al final se va a realizar una apertura de la glotis, dejando salir todo el aire de forma brusca y fuerte. Entonces se busca con esto que si el aire inspirado no llega a las mucosidades, pues no será eficaz. Entonces se busca es como tal o propiamente llegar a cada una de las mucosidades propiamente establecidas en el tórax. Entonces una demostración de esto sería algo así. Se realiza de una forma más brusca y más fuerte. Ya no es el suspiro de la vela, ya no es el... Entonces otra de las técnicas que tenemos es la percusión o el clapping.
Este es un palmoteo rítmico que se realiza sobre toda la cavidad torácica. Entonces, coloquialmente se diría que es como encocar las manos. Entonces, lo que se va a hacer es colocarlas como tal en toda la cavidad torácica. Entonces, lo que va a hacer es que se va a producir una onda de energía que va a ser transmitida a través de toda la cavidad torácica. Entonces, esto lo que va a hacer es desprender el moco que se encuentra pegada a este mismo. Otra de las técnicas que encontramos es la vibración. Al igual que en el clapping o la percusión, se realiza sobre la cavidad torácica y se debe tener en cuenta que para pues que se dé un correcto desprendimiento del moco, siempre debe hacerse hacia el centro del pulmón. Entonces se realiza la vibración o la percusión hacia adentro. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, al igual que con la percusión, que si se presentan alteraciones como coagulación, esto no se puede realizar porque generaríamos mayor alteración en este tipo de patologías. Entonces, para realizar propiamente la vibración se requiere que propiamente todo el extremo superior, el miembro superior, realice la vibración y se realiza de manera superficial, no tan a fondo, porque entonces las ondas de energía no van a ser correctamente transmitidas a lo que es propiamente la cavidad torácica. Entonces sería algo así. Te tiene que temblar todo el brazo como tal. Hasta que no te tiemble, si se puede hasta la cara, no significa que estás haciendo una correcta vibración a tu paciente. Como tal, tenemos que el drenaje postural, pues como su nombre lo dice, se baja en el drenaje en diferentes posturas. Entonces, si por lo menos se quiere hacer un drenaje de lo que es el lóbulo superior del lecho en el segmento apical, lo que va a hacer es sentar al paciente con una ligera inclinación, y si es posterior, lo que se va a hacer es ajustar al paciente al lado opuesto, inclinado a 45 grados. Entonces, si mi afectación es en el segmento superior derecho o en el lóbulo pulmonar derecho, lo voy a acostar en el lado izquierdo. Si por lo menos es en el lóbulo medio derecho, lo que se va a hacer es, al igual que en el anterior, si digamos es a nivel lateral, acostarse sobre el lado opuesto y se puede inclinar hacia atrás a aproximadamente unos 45 grados, y los pies de la cama pueden estar elevados aproximadamente a unos 30 grados. Entonces hay que tener en cuenta que si se realiza técnicas de higiene bronquial o de drenaje bronquial a pacientes con trauma craneoencefálico, cada uno de estos pacientes debe estar en una angulación de por lo menos 45 grados en posición semi-Fowler, debido a que estos como tal, pues de por sí reciben una alimentación nasogástrica. Entonces realizar alguna maniobra en una posición de supino podría ser muy riesgoso para ellos. Entre otras de las técnicas de higiene bronquial que podemos encontrar es la expiración lenta total, como les estaba diciendo. Entre otras de las técnicas que podemos encontrar es la ETGOL, o expiración lenta total con la glotis abierta pero en infralateral. Entonces, el objetivo que tiene esta técnica es facilitar el transporte mucociliar desde las partes distales o mediales del pulmón hacia las proximales. Entonces, la técnica pues consiste en colocar propiamente lo que es el pulmón afectado en infralateral para así conseguir la máxima desinsuflación de esta misma. Entonces, aquí se produce una presión
generada en el pulmón supralateral y se genera un desplazamiento por la fuerza de gravedad del mediastino y de lo que son propiamente las vísceras abdominales. Lo que en qué se basa esta técnica es que es una técnica activo asistida, aunque pues también podría ser realizada de forma autónoma. Entonces, propiamente lo que se va a hacer es situar al paciente en decúbito lateral, lo más cercano al borde de la camilla o de la cama, con el pulmón a tratar en infralateral. El miembro inferior debe encontrarse con una ligera flexión de lo que es la cadera y la rodilla, y esto se realiza pues para garantizar la relajación propiamente de la faja abdominal y la estabilidad posicional en la que se podría encontrar el paciente. El miembro superior se va a encontrar también infralateral, con una ligera flexión de hombro, pero pues esta no debe pasar los 90 grados. Entonces aquí lo que se va a realizar es que pues el fisioterapeuta se colocará en bipedestación detrás del paciente y realizará una toma craneal que se situará en la parrilla costal superior a la altura de la cuarta o de la quinta costilla. En las técnicas encontramos lo que es el drenaje autógeno. Esta, al igual que pues, las anteriores, funcionan para movilizar o facilitar el drenaje de lo que son las secreciones de las vías aéreas distales o medias hacia las proximales. Entonces, lo que se va a hacer es inspirar lentamente por la nariz, se va a hacer la utilización del diafragma, se realiza una pausa inspiratoria de 2 a 4 segundos, pero manteniendo la glotis abierta para permitir la entrada del aire. Entonces, con esto lo que se hace es favorecer pues lo que es el llenado de las regiones periféricas, que pues ofrecen una mayor resistencia. El volumen inspiratorio pues será modulado dentro de la capacidad pulmonar total. Entonces aquí va a ser bajo, medio o alto. Entonces la demostración de esta sería algo así. Entonces, así como lo observaron, para la expiración se realiza manteniendo la glotis abierta. Esta, pues preferiblemente debería ser por la nariz si existe una caída rápida de la velocidad del flujo aéreo o se prefiere escuchar el ruido de las secreciones bronquiales. Entonces, si se quiere escuchar los ruidos bronquiales propiamente dichos de los pulmones, como lo puede ser un ronco o unas sibilancias, se puede hacer por la boca. Pero si no es propiamente necesario, se puede hacer la expiración por la nariz. Entonces sería básicamente algo así. O si se prefiere, pues con la glotis abierta para escuchar los ruidos respiratorios. El flujo aéreo expiratorio pues debe ser elevado sin llegar a generar como tal compresiones dinámicas dentro de lo que son pues las vías aéreas. Se recomienda propiamente, antes de realizar dicha técnica, en la limpieza como tal de todo lo que es la vía aérea a través de lo que pueden ser lavados o duchas nasales y nasofaringes. Y pues antes de esto pues sería recomendable optimizar lo que ya es la biomecánica diafragmática mediante la utilización de cinchas o cintas colocadas a nivel torácico y abdominal para mejorar pues la forma geométrica como tal de la caja torácica. Se le da el saludo a nuestro paciente. Entonces, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Humberto Camacho.
Bueno, don Humberto, el día de hoy yo voy a ser su fisioterapeuta. Le voy a pedir que realice ciertas técnicas. En este momento se realizarán de forma autónoma, ya que el paciente puede realizarlas por sí mismo. La primera que vamos a realizar es la técnica del soplido. Entonces, se le va a pedir al paciente que mantenga una postura derecha y que tome aire lentamente por la nariz mientras se contrae la musculatura abdominal. Cuando vaya a realizar totalmente la inspiración, la va a realizar como si estuviera soplando una vela y esta va a ser de manera rápida. Don Humberto, ¿quedó claro? Sí. Por favor, realice la tarea que le acabo de decir. Con la siguiente técnica, que es la técnica de la tos. Entonces, en esta se le va a pedir al paciente que por favor realice una inspiración lenta y cuando vaya a realizar la expiración sea con la boca abierta y de manera fuerte y rápida. Entonces, don Humberto, ¿quedó clara la explicación? Sí. Por favor, realícela. Se debe tener en cuenta que para que la técnica sea correctamente realizada, se debe desprender todo lo que es la mucosidad de la pared torácica. Si no se expira totalmente todo el aire que ha sido expirado, no va a tener efectividad la técnica. Siguiente técnica, que es percusión o clapping, pues se requiere que el paciente esté en estado de alerta o no, esté en decúbito lateral o en infralateral, preferiblemente al lado opuesto en el que se encuentra la afectación. Entonces, como recordamos, coloquialmente se coloca la mano en forma de una coca y se va a realizar la técnica. Esta se debe realizar en toda la cavidad torácica y como ya sabemos, pues todo lo que buscan las técnicas de higiene bronquial es desprender todas las secreciones que se encuentran pegadas en la cavidad torácica. Esta debe ser de manera rítmica y debe ir hacia el centro del pulmón. La siguiente técnica es EDGOL o expiración lenta total con la glotis abierta. Entonces, se le indicará al paciente pues que genere una flexión de lo que es rodilla y cadera. En el video no se alcanza a apreciar, pero el usuario ya cuenta con esta flexión. A su vez, se va a tener una ligera flexión del miembro superior en lo que es el miembro superior infralateral. Pero pues en este caso no se puede realizar dadas las condiciones en las que se encuentra el usuario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que siempre se debe buscar la comodidad tanto para el paciente como para el fisioterapeuta. Entonces, en esta técnica se va a realizar una toma craneal a nivel de la cuarta o quinta costilla y una toma caudal, que lo que va a hacer es ejercer presión a nivel infraumbilical mediante un movimiento de supinación del antebrazo y fijación de la mano a modo de pivote. Entonces, la toma caudal se realizará en lo que es propiamente el final de las costillas y el inicio de lo que es la cresta ilíaca. Entonces, lo que debe hacer el paciente y se le va a explicar es que debe hacer una inspiración lenta, suave, en donde se debe realizar la expiración con la boca abierta. El fisioterapeuta debe tener en cuenta pues que no se haga como inspiraciones a alto volumen, dado que se le debe poner un freno propioceptivo en el tórax o al abdomen del paciente. Entonces, se realiza la toma craneal a nivel de la cuarta o quinta costilla. Al paciente le da costillas. Y la siguiente toma se realiza a nivel de las últimas costillas o como tal de la cresta ilíaca. La toma craneal
irá de manera descendiente y la toma caudal irá de forma ascendente. Se intentará juntar las manos al realizar esta técnica. La siguiente técnica que se va a aplicar es la técnica de vibración. Hay que recordar pues que esta, debido a los cambios de presión intrapleural derivados de lo que es propiamente la compresión y la oscilación que se producen, pues en dicha técnica lo que van a hacer es favorecer el incremento del flujo expiratorio, generando así un aumento de lo que viene siendo el batido ciliar. Entonces, las vibraciones pueden modificar la reología de la secreción, es decir, su composición viscoelástica. Entonces, el paciente, pues, como vemos, ya está ubicado. Como ya lo había mencionado anteriormente, se debe realizar una vibración superficial hacia el centro del pulmón y esta se realiza así para que genere el adecuado desprendimiento de las secreciones. Entonces, se ubica adecuadamente al paciente y se comienza a vibrar. Se realizará un deslizamiento mientras se realiza la vibración. Para la realización de la última técnica, que es drenaje autógeno, se le va a pedir al paciente que realice una inspiración o toma de aire por la nariz, la mantenga durante 4 segundos con la boca abierta, esto para permitir el nuevo ingreso de aire, y finalmente bote todo el aire por la misma nariz. ¿Quedó claro? Afirma. Revíselo, por favor. Cuentan 4 segundos y lo botan. Es recomendable que no se bote el aire mientras se cuentan los 4 segundos. La expiración del aire se realiza luego de los 4 segundos, no durante. También es aconsejable que durante esta técnica también se puede realizar la expulsión del aire por la boca. Entonces, señor Humberto, inspire por la nariz, tome aire. Cuente los 4 segundos sin botar el aire y abra la boca. Cuente los 4 segundos y bote el mismo aire por la boca. Así como lo realizó don Humberto. Es importante también tener en cuenta que en esta técnica existen 3 fases. La fase de despegar, en las que de despegar las secreciones bronquiales. Aquí el volumen corriente funcional del paciente se desplaza dentro del volumen de reserva expiratorio, es decir, que se debe realizar una respiración a bajo volumen pulmonar, así como se realizó inicialmente. La segunda fase, que se encarga de acumular o recolectar las secreciones bronquiales hacia las vías aéreas proximales, que es en la fase en la que se mantiene como tal el aire inspirado, y la tercera fase, que es la fase de evacuar las secreciones bronquiales. Una vez las secreciones han sido acumuladas, el paciente debe respirar a medio o alto volumen, comenzando desde la mitad, y finalizar la secuencia con una tos espontánea o con una técnica de expiración forzada.